Y bueno, hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con la actividad económica, el crecimiento, el desarrollo industrial, el desafío que va a representar o está representando la recuperación económica aquí en nuestro país después de un año, un poco más de un año de vivir una pandemia por COVID-19. Pues estamos platicando, o vamos a platicar en estos momentos con el doctor José Luis de la Cruz, es el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues estamos caminando, es lo que sabemos, es lo que nos dicen las autoridades, se está trabajando para una recuperación económica, pero ¿qué va a pasar después de un año de inactividad que se tuvo derivado de la pandemia? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para colocarnos, a lo mejor, no como estábamos antes, pero sí más cerca de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que aquí hay tres elementos Sí. a considerar. Muy bien lo apuntabas, es el inicio de una recuperación que por su naturaleza está siendo heterogénea. Aquí, ¿a qué me refiero? En el extremo positivo hay sectores, sobre todo en la parte de la industria de la manufactura de exportación, Ujú. que no solo ya recuperaron lo perdido, ya están por arriba de lo que teníamos antes del Mm. COVID-19. Y ahí hablamos de la manufactura de aparatos, de equipo eléctrico, de maquinaria, equipo de cómputo, electrónica. Varios de ellos ya están en niveles superiores a lo que teníamos. Entonces, ahí prácticamente la crisis quedó atrás y mucho es por el desempeño de la economía de Estados Unidos y lo que está demandando. Ujú. En el extremo contrario, en la parte negativa, lo que vemos es que la parte, por ejemplo, de servicios de alojamiento, de servicios recreativos, entretenimiento, mucho vinculado al mercado interno, al turismo, restaurantes, en donde, como bien sabemos, por la apertura que ha sido todavía parcial, por los contagios que siguen presentes, pues ahí todavía vemos rezagos importantes. Ahí la recuperación, digamos que va avanzando, pero muy lentamente. Y en medio tenemos la mayor proporción de la economía, sobre todo lo que está vinculada al mercado interno, sectores por el lado industrial de la construcción, de la venta de vestido, calzado, o en la parte de servicios, comercio al por menor, el comercio entre hogares, el que hacen las familias, en donde el crecimiento es positivo, pero todavía modesto. Y en ese sentido, la pregunta de cuándo nos vamos a recuperar, me parece que a finales de este año veremos que una proporción, probablemente la vinculada a la exportación, ya lo habrá hecho y la mayor parte de la economía lo hará hacia finales del 2022, principios del 2023, pero va a haber otros sectores que estarán recuperándose hasta inicios del 2024. Es mucho tiempo, de acuerdo a como lo plantea, doctor. En este sentido, ¿habría la posibilidad de que pudiéramos recorrer ese tiempo y de ver lo que es lo que se requeriría por parte de los gobiernos? Estamos hablando tanto el federal como los estatales, como los municipales, para apuntalar a quienes, llegado el momento, pues tuvieron que cerrar sus cortinas porque no tuvieron la posibilidad de seguir pues manteniendo un negocio, una industria. Bueno, ahí es otro punto esencial. Lo que nosotros sabemos hasta ahorita es que el 85% de las empresas siguen reportando afectaciones por COVID-19. Menos del 4% lo que está diciendo es que está recibiendo algún tipo de apoyo de alguna autoridad a nivel federal, estatal, municipal, banca de desarrollo. Entonces, en ese sentido, el primer aspecto me parece que todavía es pertinente tener una estrategia que contemple esta afectación causada por el COVID-19, es decir, una estrategia de reactivación que podría tener tres puntos. El primero es, a través de las compras de gobierno, de la inversión pública, aumentar el contenido nacional. ¿Qué implica esto? Que los tres niveles de gobierno favorezcan lo hecho en México, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en China, en Europa, en donde a través de la compra de lo hecho en sus países tratan justamente de multiplicar los efectos positivos del gasto y la inversión pública. El segundo es, me parece que promover un mayor contenido nacional en las exportaciones. Estados Unidos y particularmente estados como Texas, California, Arizona, Michigan se están reactivando fuertemente y nuestras exportaciones podrían ser un motor de crecimiento interno si logramos que
cada vez una mayor proporción de esas exportaciones esté hecha en nuestro país. Financiamiento, banca de desarrollo, y yo apuntaría a un tercer aspecto aquí, mayor colaboración público-privada, certidumbre para la inversión privada que permita justamente encauzar recursos a esos sectores estratégicos con ese pacto, ese acuerdo de elevar el contenido nacional para multiplicar los efectos sobre el empleo, que ha sido algo de lo que más sufrió con esta crisis. Algo muy importante, doctor, como acaba de mencionar, ¿no? La reactivación del mercado interno. Vivimos en una pirámide, si no apuntalamos la base, difícilmente podemos seguir subiendo. Toda economía, las economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, la misma de México, depende del mercado interno. El consumo privado representa el 65%, dos terceras partes de la economía. Entonces, cuando falla el empleo, se precariza el empleo, eso afecta al consumo y el motor externo no alcanza a compensar lo que el mercado interno deja de hacer. Entonces, esa columna vertebral me parece que es la que tenemos que incentivar. ¿Cómo hacerlo? Hay tres factores. Por un lado, la mayor parte del empleo lo genera el sector privado, desde los micronegocios hasta las grandes empresas. Entonces necesitamos generar un entorno de mayor inversión, de mayor certidumbre, para que ese sector privado esté funcionando. Dos, el gasto y la inversión de gobierno, como había mencionado, impulsar más esos efectos multiplicadores de la inversión y el gasto público. Y tercero, me parece que en estos momentos lo que necesitamos son programas que no nada más vean sectores, sino también regiones. Cada región del país requiere su propio programa, su propia atención, y poder vincularlos para, en función de ese programa de reactivación con financiamiento, reitero, tener mayor capacidad, sobre todo de generar empleo formal, mejor pagado, y que genere también prestaciones, que es parte de lo que se perdió durante la crisis. También durante esta época o durante esta etapa hemos escuchado decir que más gente cayó en pobreza, incluso algunos en pobreza extrema. Cómo también apoyar a estos sectores que pues forman parte de la economía de nuestro país. Bueno, de acuerdo al Coneval, el consejo encargado de evaluar las políticas públicas de desarrollo, lo que vimos fue un aumento de lo que se conoce como pobreza laboral. ¿Esto qué significa? Gente que, a pesar de tener empleo, los recursos que recibe no le alcanzan para comprar lo más básico, una canasta alimentaria. Y si a eso le agregamos la gente que perdió su empleo, pues entonces veremos que justamente lo que se requiere es una estrategia que enfrente la consecuencia de la crisis, que fue un aumento en la pobreza, tanto la laboral como de la pobreza en general. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, el empleo es el mecanismo estratégico para resolver esto. Y ahí reitero, el 85%, 90% del empleo lo genera el sector privado. Entonces necesitamos una estrategia para fortalecer en donde más golpeó la crisis, que fueron micronegocios, pequeñas empresas, vincularlas más con las grandes y las medianas, a través de este contenido nacional que platicaba, a través de estrategias de financiamiento y de asociación, y que con eso se tenga una mayor cantidad de empleo, pero sobre todo de empleo formal. Hoy el 56% del empleo que estamos generando es informal, es decir, es de bajos salarios, de menos de 2 salarios mínimos, sin prestaciones de seguridad social y sin prestaciones sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que por ahí tendría que correr el foco, y ahí un acuerdo público-privado me parece que es esencial. Perfecto, pues doctor, me queda 30 segunditos, algo más que desea agregar. Pues que al final del día la consecuencia de la crisis normalmente es un efecto social negativo en el empleo, y el riesgo de no tomar las acciones adecuadas es de que esto genere mayor desigualdad, y yo creo que ese es uno de los aspectos que tenemos que prevenir. Perfecto, pues doctor, le agradezco mucho su plática y pues tomarlo en cuenta, ¿no? Es un tema de todos, caminar hacia el mismo rumbo para salir adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Wendy. Muy buenas tardes. El doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Hacemos una pausa, no se vaya, continuamos.